la seva presència, la presència dels estudiants del centre, dels professors i les professores, dels ciutadans i ciutadans aquí de Santa Coloma, membres del col·lectiu, gràcies a la presència d'amics de l'Ajuntament i gràcies a tots vosaltres. Passo a presentar-vos el diferenciant d'aquesta dada. Sí, no poso més a prop perquè si no no sé si. Gràcies, molt. Tot el que dic no ho repeteixo, no? Me gustaría empezar recordando la forma de iniciar su presentación hace poco en Barcelona de la Susan George, autora del informe Lugano y de, creo que es presidenta de la Susan George, dijo algo así como lo siguiente: tengo malas noticias que darles, pero tengo una sola buena noticia que darles. Y entonces la noticia buena que dio Susan George es que vamos a pagar el TTIP, el Tratado Transatlántico. Y yo tengo malas noticias que darles, no os voy a dar ni una, y tengo dos buenas noticias que darles. La primera es que es cierto, vamos a pagar el TTIP, y prueba de eso es que en el mes de marzo haremos una conferencia aquí en el Instituto que seguramente realizará la compañera Marina de FEMPIET, y la segunda noticia de los mejorables es que tengo a mi izquierda Rafael Ponte Feliz Fernández. Aunque les parezca raro, Rafael Ponte Feliz Fernández no son dos o tres personas, sino que es una persona. Pues si son dos o tres personas, como el misterio son en números. Entonces, presento brevemente quién es Rafael Ponte Feliz. Rafael Ponte Feliz, aparte de ser un corresponsal, como ha sido corresponsal en Berlín, en Moscú, en Pekín, y ahora está en París, de un diario del cual yo tengo una gran simpatía, pero eso es otro tema, que es La Vanguardia, aparte de ser un gran políglota, y es historiador, escritor y periodista. Que ser historiador y escritor va molt bé perquè una cosa recolza l'altra. Com a historiador té un problema, i és que quan agafes els llibres que escriu, t'agafen el llibre. Jo aquesta setmana he estat llegint els seus llibres, però jo en Xina, i la meva companya que està aquí amb vostès estava tan nerviosa que em deia o poc o pic, o cosa no pot ser, no estàs per mi, no estàs. Llavors, aquest és el risc dels llibres del Ponte Feliz, agafa, de los libros que yo tengo en mente, que hay muchos más seguramente, los que tengo en mente, les puedo citar 4. El primero que yo leí se llama 3 preguntas sobre Rusia. En ese libro, del año 91 tal vez, que está publicado en Icaria, hay una de las historias más hermosas que yo he leído nunca. Explícala, pues no me acuerdo, sinceramente. Pero era muy bonita y muy hermosa. Y no sé por qué motivo, cuando yo pienso en ese libro, pienso en otro gran libro que también me emociona mucho, que son Los Mirasoles Ciegos, de alguien que estuvo a punto de conocer, pero que no conocí, que era Alberto Méndez. ¿Por qué? No lo sé. En todo caso, yo vinculo ese libro, que es un caso de Rusia, con Los Mirasoles Ciegos. El segundo libro que leí es La Gran Transición. Es un libro que además cuenta, es un libro que se traduce al rus, al xinès i al portuguès, al castellano. Té una presentació excel·lent d'un historiador rus, que jo no sé cap de pronunciar el seu nom, que es diu Roy Medvedev, que jo pronunciarà més bé. En el seu moment, toco dels anys 90, jo he llegit molts llibres sobre la, diguem, descomposició de l'ús. Els llibres que vaig llegir, el llibre que m'ha semblat més interessant és aquest llibre, que continuo recomanant. És un llibre extraordinari des del punt de vista sobre la caiguda de l'ús. El tercer libro que recuerdo se llama Actualidad sobre China. Actualidad de China, no sobre China. Es un libro como si fuese un manantial, habla de todo, de China, de Birmania, de Vietnam, de Laos, i comença, si no acaba, 20 pàgines, però no hi ha cap pàgina que no sigui substantiu. És una autèntica meravella. A més, aquest llibre està dedicat als seus germans, y una de sus hermanas se llama Mercedes, como compañera, es la persona que viene atrás. Y aparte está dedicado a uno de los intelectuales, digamos, soviéticos que a mí más me han emocionado, que conocí, que se llama Kirill Maidanek, que conocí más tarde en los años, principios de los años 90. Y recuerdo muy bien la conversación de los libros en Barcelona. Y el cuarto libro que yo tengo en mente es un libro que ha publicado hace muy poco, en Icaria también, que se llama La Quinta Alemania. Lo ha publicado por dos intelectuales jóvenes, Sánchez Ferrero y Carolina Negrete. Es un libro que la recomiendo completamente, extraordinario, magnífico, maravilloso, que tiene como subtítulo, a ver si me acuerdo, si lo digo así, tiene como subtítulo
un modelo hacia el fracaso europeo. Si ustedes quieren leer en un libro una desmitificación del mito de la Alemania actual, léanlo porque les convencerá. Això seria la seva passada d'historiador i d'escriptor. Quan a periodista, jo no els hi podria dir exactament, però jo l'he escrit, no sé, 2.000, 2.500 articles com a mínim. Aquests, no sé, 2.500 potser són molts més. Jo hauré llegit 500 o 600 com a mínim. Llavors, el que puc dir-los és que jo no he llegit cap article del Poc de Feliu que sigui insubstantiu. No llegeixo i dic, ja me lo sé, esto es una xerradilla. No, cap. I si em permeten, els hi faig una recomanació. Dels darrers articles que està escrivint, una cosa que es diu Diari de París, ha escrit un article que em sembla magnífic, que es diu un libro, si no recordo mal, un libro en busca de editor. Si lo recuerdo, es un artículo maravilloso, magnífico. Se emocionará. Bueno, en definitiva, un gran historiador, un gran escritor y un gran periodista. Hasta tal punto que me permito decir algo que creo que no he explicado nunca. Creo que fue hace 11 años, una editorial de Madrid, pues sí, era de Madrid, pues sí, así, los libros de la catarata, nos llamaron a Paco Fernández Güell y a mí para que hiciéramos un libro que contenía las conferencias de Manuel Sánchez Alonso, un filósofo que murió hace unos 30 años. Y a raíz de esto, yo estuve durante un par o 3 de meses viéndome muy a menudo con este otro filósofo que les comentaba, Paco Fernández Güell. Y recuerdo que un día me dijo, Salva, ¿has leído hoy o has visto hoy el chiste del roto? Y le dije, hombre, pues claro, lo primero que miro cada día, ¿no? Y me dijo, es que Salva, el roto es el mejor filósofo hispánico vivo. Y yo que nunca me atreví a contradecir a Paco, le dije, no, Paco, yo creo que no. Que hay dos grandes filósofos hispánicos vivos, el roto y tú. Y la verdad es que tampoco le dije la verdad. Porque lo que realmente pensaba entonces y pienso ahora es que había 3 grandes filósofos vivos, que eran el roto, Paco Fernández Güell y Rafael Ponce. Ustedes dirán, hombre, qué pelota que eres, qué quieres, pero ya verán que no. Escúchenme, Rafael, cada uno me deja la palabra, verán que no hay exagerado lo que digo es no. Gracias y me dejo la palabra. Buenas tardes. Gracias por el interés. Gracias por la presentación, que soy muy comprometido por estas palabras, claro, sin tolerar la bucle, sale de la presentación. En fin, haremos lo que podamos. Yo me había preparado esta charla un poco para un público de profesores y ahora me encuentro con que me han dicho, no, somos alumnos y bueno, nos aprendamos y a ver qué pasa. A ver, bueno, esto de Ucrania ya veis que es un asunto muy serio, porque tenemos una guerra en Europa, no es que Europa sea, como dicen muchos, un continente que no tiene ninguna guerra, es un continente muy peleón y muy belicista y tal. Tuvimos hace 4 días, a lo largo de los siglos, digamos, y hace 4 días tuvimos la guerra de Yugoslavia, en fin, o sea, pero bueno, tenerla en este continente que ha sido arrasado a veces por 2 guerras mundiales y tal, pues es francamente preocupante. No tenemos anticuerpos para impedir cosas así o que... Yo voy a hablar fundamentalmente de 2 cosas. En la primera parte voy a daros un poco información general sobre Ucrania y la relación de Ucrania con Rusia, un poco todo unos pincelazos sobre estos países, ¿no? Y en la segunda hablaremos más de geopolítica, es decir, más de las razones profundas de este conflicto, que desde mi punto de vista no son las relaciones ruso-ucranianas, sino algo superior, una cosa que tiene que ver con, digamos, las relaciones internacionales, con la política mundial, ¿no? Que supera el marco del impulso entre los países. Bien, entrando en lo primero, en lo que es la descripción de Ucrania, se dice frecuentemente que rusos y ucranianos son 2 pueblos hermanos, ¿no?
Y es verdad, son dos pueblos hermanos, son muy próximos, ¿no? Pero vosotros seguro que habéis escuchado muchas veces en vuestra propia familia, lo que es el ámbito familiar, a la abuela comentar, ostras, son hermanos, pero qué diferentes son. O sea, en un parentesco fraternal, digamos, caben diferencias muy sustantivas, muy importantes, ¿no? entre hermanos. Y algunas de las diferencias que hay entre rusos y ucranianos tienen que ver con la tradición política. Es decir, cómo cada uno de estos pueblos ha funcionado a lo largo de la historia, cómo se ha visto representado, en qué tipo de valores y qué tipo de héroes se reconocen, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí hay una gran diferencia entre estos dos hermanos, ¿no? Mientras que para los ucranianos Ucrania es un país que históricamente ha vivido un poco en la periferia, en el límite de los imperios, un poco, en tierras marginales. Imaginaos un poco el Far West, ¿no? para entendernos. Tierras de frontera entre el imperio polaco-lituano por aquí, digamos, incluso a veces hasta por aquí, el imperio otomano por acá, los sucesores de Gengis Khan, de los tártaros, mongoles y poco por acá, y el tremendo imperio ruso por aquí, ¿no? Entonces, digamos, este era el espacio ucraniano, un espacio de frontera a lo largo de la historia. Los ucranianos luchaban, la tradición ucraniana, los líderes de la tradición ucraniana, los grandes líderes populares son los caudillos cosacos, los atamanes cosacos, ¿no? Esta posición de vivir en el límite del Far West, para entendernos, hacía que el poder central quedaba muy lejos. Por tanto, ellos tenían que apañárselas como por sí mismos, ¿no? En esta posición se desarrolla cierto espíritu libertario. A mí no me manda nadie, yo estoy aquí jugándome el tipo con los indios, digamos, en este caso tártaros, pongan lo que queráis, los turcos y tal, y el poder de allá de Moscú, o el poder de allá de Varsovia, o de Lituania, o de Estambul, queda muy lejos. O sea, se propició cierto espíritu rebelde, cierta tradición libertaria, digamos, ¿no? Todo esto, este ambiente no tiene nada que ver con lo que es la tradición del otro hermano, de los rusos, ¿no? Los héroes de la tradición política rusa son monarcas absolutos, son zares, tanto más grandes cuanto más ensancharon su estado, ¿no? Los unos han sido, digamos, unos libertarios asilvestrados en esa tradición, y los otros han sido fieles súbditos de un monarca absoluto, ¿no? Esto, por supuesto, es absolutamente esquemático, caricaturesco si queréis, pero marca una diferencia. Los ucranianos en el siglo XVIII lucharon contra los lituano-polacos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII contra rusos, en el siglo XIX y XX tuvieron también muchos enemigos. En la guerra civil rusa se descompusieron en conflictos múltiples. Parte de los ucranianos apoyaron o sea, la parte de los ucranianos que favorecía la unidad del imperio ruso o la continuidad de una Rusia unida, apoyó al ejército blanco, al ejército anti-bolchevique, o a los rojos, a sus enemigos, el ejército bolchevique. Otros no apoyaron ni a unos ni a otros, fueron títeres, como nacionalistas ucranianos, fueron títeres de potencias exteriores, ¿no? de los alemanes en el caso,
de los polacos el otro, y otros, en fin, como el ejército popular de Néstor Magno, fueron a la vez, digamos, socialistas y nacionalistas, y luchaban contra los rojos, contra los blancos y contra los otros. O sea, los años 20 en Ucrania es una época de caos total, donde seguir el mapa de los conflictos de quién está con quién, todo esto es complicadísimo. Pero este país tiene una lengua, que es el ucraniano, que es una lengua también muy parecida al ruso, y el marco de esta lengua es este país, que es una inmensa llanura surcada por grandes ríos, mansos, sin montañas ni obstáculos físicos ninguno, con lo cual la lengua se expande de una forma, yo diría, líquida. Es decir, aquí, en esta parte de Ucrania, hablando de Chernobyl, de la central nuclear de Chernobyl, por ejemplo, esto es Bielorrusia, esto es Rusia y esto es Ucrania, ¿no? Aquí se habla un ruso meridional, y conforme te vas acercando por acá, el ruso se va ucranizando. Cuando llegas aquí, hay elementos de la lengua bielorrusa, y cuando estás aquí ya no sabes dónde demonios estás, porque hablan una mezcla de las tres cosas, o una mezcla de dos cosas: ruso-ucraniano, ruso-bielorruso, bielorruso-ucraniano. O sea, a volverse loco. Estoy hablando de la lengua popular, naturalmente. Bueno, el mapa lingüístico de Ucrania es en general, cuanto más al oeste se habla más el ucraniano, cuanto más al este se habla más el ruso, ¿no? Aquí se habla prácticamente solo ruso, en toda esta parte prácticamente solo ruso, aquí se habla prácticamente solo ucraniano, pero tanto aquí como aquí hay islitas donde en la zona ucraniana se habla ruso y en la zona rusa se habla ucraniano, ¿vale? Lo mismo podemos decir en la religión. La tradición política la tradición religiosa, de Ucrania occidental es mestiza, en el sentido de que tiene elementos católicos, ¿no? O sea, hay una mezcla, hay una iglesia particular uniata o greco-católica que mezcla, digamos, el cristianismo oriental y el cristianismo occidental, ¿no? Y cuanto más para allá te vas, más se va haciendo fuerte el dominio de la iglesia rusa ortodoxa, del patriarcado de Moscú. Al mismo tiempo, hay una iglesia ortodoxa cristiana oriental nacional ucraniana. O sea, el quilombo este es a todos los niveles, digamos, ¿no? Es lingüístico, mezcla un gran mestizaje, es histórico, el comportamiento de las regiones, su formación y su configuración política, su tradición política, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de estas regiones para podernos ayudar. Fundamentalmente, siempre esquematizando, vamos a hablar de tres regiones para comprender la fragmentación de Ucrania. En primer lugar, lo que se llama la Novorossiya, la Nueva Rusia. Va más o menos de aquí, de Kharkov, aquí pone Kharkov, todo esto, aquí, hasta aquí. Esto ha sido históricamente tierra rusa siempre, digamos, un siempre histórico con muchos matices, pero ha sido fundamentalmente tierra rusa. Aquí, esto es la Ucrania de verdad, es todo lo demás. Todo lo demás. Y dentro de esa Ucrania más castiza, digamos, cuidado con las diferencias de mezclas de lenguas, de religión, de confesión, etcétera, etcétera, hay una zona, una región pequeña, que es esta, que nunca formó parte de Rusia hasta los años 40 o 45, o sea, hasta Stalin, digamos, para entendernos. Esta parte fue dominio polaco
Lvov, esta ciudad de aquí, es una ciudad típicamente centroeuropea de arquitectura. No ves las iglesias con redondas estas de cebolla y tal, sino ves iglesias que como podrías ver en Europa Central. De hecho, es una zona culturalmente muy centroeuropea que formó parte del Imperio Austrohúngaro, que formó parte de Polonia y que nunca formó parte de Ucrania, cuando en los raros periodos en los que Ucrania tuvo una fugaz independencia o se metió en un superestado como era la Unión Soviética, que era una especie de imperio sui generis, ¿no? Curiosamente, es esta Ucrania que nunca formó parte de Ucrania, la que históricamente, desde el siglo XIX, cuando empieza el nacionalismo moderno, fue el Piamonte del nacionalismo ucraniano. Es decir, fue el lugar desde el cual partían los principales impulsos nacionalistas. De Novorossiya, en fin, un apunte importante de esta región es que en la Segunda Guerra Mundial, tras haber sido maltratados, digamos, por Stalin, la cosa viene un poco de antes, porque por razones... en fin, estos nacionalismos pequeños que están entre grandes imperios, al final no tienen más remedio que venderse a otro imperio contra otro, ¿no? O sea, con los kurdos lo ocurrió pues, en los años 60, en los años 70, y como con otras tantas naciones. El nacionalismo ucraniano de esta parte de Ucrania fue un títere de los servicios secretos alemanes, por ejemplo, a principios del siglo XIX, del siglo XX, y cuando los nazis empiezan la operación de conquista de la Unión Soviética en el año 41, los nacionalistas ucranianos de aquí, que los vamos a llamar Banderovsky, porque su líder era un señor que se llamaba Stepan Bandera, pues estos nacionalistas se integraron en el ejército de Hitler e incluso formaron una brigada, una división SS, ¿no? Estos fueron sumamente crueles con los comunistas, con los judíos. Frecuentemente los alemanes les daban a ellos el trabajo sucio, pero al mismo tiempo, como tenían ese componente rebelde, digamos, ucraniano, al final se acabaron peleando también con los alemanes e incluso se tirotearon en alguna ocasión. Pero su enemigo principal era claramente la Unión Soviética, ¿no? Pues bien, aquí, en lo que se llama Novorossiya, entre este tremendo trozo de Ucrania, que es muy grande, dominio de la lengua rusa total, incluye Crimea, de la que hablaremos luego específicamente. En este trozo de Ucrania pasa lo contrario, nunca formó parte de Ucrania esto. Nunca formó parte de Ucrania hasta la Unión Soviética, hasta que la Unión Soviética creó una república ucraniana y decidió que este trozo formaba parte de aquel. ¿Por qué? Porque los bolcheviques querían tener obreros en esa república. Y esta parte de Ucrania es muy agraria. La industria estaba aquí. Pensaron, si ponemos las fábricas de aquí, en este conjunto, bueno, pues tendremos un poco de obreros, y los obreros son, desde nuestro punto de vista revolucionario, la base social de nuestro régimen revolucionario, y por tanto tendremos una república ucraniana consistente, digamos, ¿no? Bien. Crimea forma parte de esta Ucrania que nunca formó parte de Ucrania, y 4 apuntes sobre ella. Lo más importante es que el cristianismo llegó a Rusia a través de Crimea, ¿no? Los nobles búlgaros que trajeron el cristianismo, el alfabeto cirílico, todo esto a la Rus de Kiev, cosa interesante también. El primer estado ruso tenía como capital en el siglo IX Kiev, con lo cual se plantea la discusión entre rusos y ucranianos. ¿Es que el primer estado ruso fue ucraniano o es que el primer estado ucraniano fue ruso? En fin, una discusión un poco
Bueno, esta Ucrania, esta Crimea, fue después del hecho que llegó el cristianismo por allá, luego llovió mucho, llegó el Imperio Otomano, y primero llegaron los tártaros, conquistaron los tártaros, es decir, los tártaros mongoles de Gengis Khan, ¿no? Que desde Mongolia conquistaron todo y llegaron a las puertas de Viena, ¿no? En Rusia crearon un imperio muy grande que se llamaba la Horda de Oro, y cuando en el siglo XVIII Catalina la Grande, la emperatriz rusa, reconquista, la palabra es esta, ¿no? Española, reconquista toda esta zona al Imperio Otomano, conquista Crimea, que estaba gobernada por el último reino, estamos hablando del siglo XVIII, el último reino descendiente de Gengis Khan que había, el Janato de Crimea, de los tártaros de Crimea. Bien, después en Crimea hubo una guerra de Rusia contra todos, ¿no? En la que hubo una tremenda batalla en Sebastopol. Las glorias militares de Crimea están íntimamente asociadas a la historia de Rusia, tanto en la historia del XIX como en el siglo XX, porque en la Segunda Guerra Mundial, lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria o patriótica, pues también en Crimea hubo una defensa heroica de Sebastopol, en Odessa también hubo una resistencia y una batalla tremenda. O sea, en toda esta zona de Novorossiya, Novorossiya o Nueva Rusia, hay una memoria muy viva, muy aguda y muy sensible de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de la lucha contra los nazis. Esa memoria también existe en el conjunto de Ucrania, bastante, pero no en Ucrania Occidental, porque en Ucrania Occidental ellos lucharon con los alemanes, más bien, ¿no? Por lo tanto, la memoria histórica es radicalmente diferente. ¿Por qué toda esta introducción y todo esto? Bueno, hay que saber un poco de qué país estamos hablando, pero es que esto tiene consecuencias importantes para el día de hoy, porque resulta que después de que se disolviera la URSS y que Ucrania pues, recibiera un gran estímulo nacionalista, o sea, cuando formábamos parte de un imperio éramos una cosa, cuando somos un Estado independiente somos otra, necesitamos un nuevo discurso, una nueva legitimación, una nueva historia, ¿entiendes? O sea, es verdad que en la época soviética la historia que contaban tampoco tenía grandes parecidos con la realidad muchas veces. Bueno, el discurso, la identidad de esta Ucrania independiente, los principales impulsos nacionalistas de este nuevo Estado ucraniano partieron de aquí. Fueron impulsos banderovskis, de Esteban Bandera. Y en la narrativa histórica de los Banderovskis, pues no tiene nada que ver con lo que es la memoria histórica de gran parte de los ucranianos, ¿no? De gran parte de los ucranianos, sobre todo los de Novorossiya, ¿no? Por ejemplo, se decía que la revolución rusa, el bolchevismo, fue una cosa de los rusos, incluso de los judíos, ¿no? Olvidando el pequeño detalle de que Trotsky nació en jefe militar de la revolución bolchevique, nació en Ucrania, que Zinoviev, uno de los grandes intelectuales bolcheviques, nació en Ucrania, el jefe militar que tomó el Palacio de Invierno en San Petersburgo era un ucraniano, y etcétera, 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 etcétera. La lista de bolcheviques ucranianos es enorme, ¿no? Se dice también pues, que Stalin cometió un genocidio en los años 30, específicamente contra el pueblo ucraniano, por una hambruna que hubo en el año 30, en los años 30 que costó la vida de 6 millones de ucranianos. Esto se ha presentado históricamente como una afrenta de los rusos contra los ucranianos, cuando la realidad es mucho más compleja. En los mismos años en que los campesinos ucranianos se morían de hambre, se morían de hambre los campesinos rusos en el Cáucaso del Norte, en la zona esta de la Rusia meridional y en otros muchos más lugares de la Rusia stalinista.
O sea, la tesis esa hay que cogerla un poco con pinzas. Antes he dicho que estos Banderovski fueron aliados de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó y empezó la Guerra Fría, los siguientes padrinos de los nacionalistas de Ucrania occidental fue la CIA. O sea, la pugna continuó con otro padrinazgo, en este caso americano, y estos Banderovskis mantuvieron una guerrilla contra el NKVD, una guerrilla muy brava, luchaban en condiciones muy difíciles, contra un enemigo implacable y claramente superior, hasta prácticamente mediados de los años 50. Todo esto con aviones que lanzaban paracaidistas, aviones de la CIA que lanzaban paracaidistas y armas sobre Ucrania, etcétera, etcétera. Todo esto se acabó en el 56 cuando un agente de la policía política de Stalin asesinó a Stepan Bandera en Múnich, en el 56. Más o menos se acabó entonces. Bueno, así que tenemos pues muchas diferencias históricas, una diversidad y un mestizaje lingüístico. Tenemos una divisoria difusa y confusa entre lo que es la tradición política rusa y la ucraniana, entre estos pueblos hermanos, diferencias que a veces son claras y perceptibles y otras veces son pues, difíciles de apreciar, pero por más que todos estos datos que os he pasado sean importantes para comprender el universo en el que nos movemos al hablar de estos países, la simple realidad es que todo esto importa bastante poco y explica bastante poco lo que tenemos hoy encima de la mesa, que es una verdadera fractura que explota en forma de guerra civil. O sea, después de haber explicado todo esto, todavía no hemos respondido a la pregunta básica de cómo ha podido podrirse tanto la situación para que los hermanos, con todos estos matices, se tiroteen y se bombardeen. Y para responder a esto debemos explicar otras cosas más recientes que tienen que ver con el régimen político. Fundamentalmente, tanto en Rusia como en Ucrania, después de la disolución de la URSS, ocurrió prácticamente lo mismo. Ocurrió lo que se ha llamado la privatización, es decir, el robo descarado del patrimonio nacional a cargo de los antiguos jefes, ¿no? Y otros sectores ayudantes, ¿no? El saqueo de las compañías de petróleo, todo lo que antes era propiedad del pueblo, digamos, se decía propiedad del pueblo, que tampoco era exactamente eso, pero bueno, pasó a ser propiedad privada. Y eso creó un enriquecimiento súbito de mucha gente, la mayoría de ellos con vínculos directos con el antiguo régimen, con los mandamases comunistas, para entenderlo. Eso ocurrió exactamente igual en Rusia y en Ucrania. La diferencia se ha producido 10 años después, 20 años después casi, depende. Y se llama el fenómeno Putin. Y tiene que ver también, nos lleva, eso sí, nos empalma con esas diferencias en la tradición política que hemos hablado. Es decir, después de 10 años de juerga, los rusos, con Putin, restablecieron lo que se llama la vertical del poder. Establecieron un orden elemental en su gallinero. Dijeron, vosotros ya habéis robado, ya hemos robado todo lo suficiente, ya somos todos millonarios, ricos, los que tenían acceso al pastel, ahora vamos a ocuparnos un poco del Estado. Y se afirmó un poco lo que es la tendencia tradicional del poder ruso, vertical, autocrático. En Ucrania no pasó esto. En Ucrania, hasta el día de hoy, el sistema oligárquico, que en Rusia al final ha sido una síntesis entre una serie de magnates y los burócratas
y ha habido un consenso, digamos, para que los primeros se supediten a los segundos, es decir, para que los oligarcas, los grandes magnates, enriquecidos, multimillonarios, se sometan a la disciplina del Estado, en Ucrania eso no ha pasado. En Ucrania hemos seguido teniendo un poder que era puramente oligárquico, un poder caracterizado por la lucha entre magnates. Magnates que de alguna forma pues, se presentaban a elecciones más o menos limpias, las ganaban unos, los otros se retiraban, habían tensiones. Cuando ganaban los magnates más vinculados a lo que es la Ucrania occidental, hacían una política más nacionalista, ¿no? Cuando ganaban los otros, los magnates de esta región, que son más industriales, con intereses mineros, más vinculados económicamente a Rusia, como estos podían estar más vinculados a Occidente, que enseguida acudió con ofertas de todo tipo, y de padrinazgo, pues cuando unos ganaban hacían una política, cuando ganaban los otros hacían otra política, unos más nacionalistas, otros menos, pero todos, unos y otros, seguían robando, seguían haciendo un tipo de administración muy corrupta y generaban un descontento social enorme, no solo entre la base social del bando adversario, sino incluso en su propia base, digamos, ¿no? O sea, malestar social, toda la población de Ucrania sufría este descoyuntado y sin orden, donde estos millonarios pues tenían el poder y robaban. Lo que pasó es que estos bandos nunca podían imponerse plenamente políticamente. O sea, ganaron las elecciones estos una vez y no pudieron, era imposible aplicar sus puntos de vista, su poder al conjunto del país, porque chirriaba demasiado. Si lo hacían, el país se rompía. Lo mismo pasó cuando ganaron estos, Yanukovych, ¿no? Ganan estos y tampoco pueden, estos declararon, eliminaron la oficialidad de la lengua rusa, estos la restablecieron. Pero siempre había un cierto equilibrio, una cierta conciencia de que si se iba demasiado lejos, el país se rompía por la mitad, ¿no? Lo que ocurrió es que, siendo cada uno de estos núcleos, estos bandos de oligarcas del este y del oeste, demasiado débiles para asumir el poder plenamente, hubo una tendencia a apelar cada vez más a padrinos exteriores. Los de aquí a Rusia y los de aquí a Europa y Estados Unidos. Eso hizo que con el tiempo sus posiciones se radicalizaran y se extremaran un poco las posiciones de unos y otros. Bien, en ese contexto llegamos a lo que ha sido la revuelta que empieza a finales del 2013 y que concluye con el cambio de régimen en Kiev de febrero de este año. 4 datos. El poder entonces lo tenían los de aquí. Estos estaban en la oposición. Estos, con Europa y Estados Unidos detrás, estaban en la oposición, y estos, más o menos con intereses rusos detrás, estaban en el poder. La revuelta fue contra estos. Fue una revuelta absolutamente clara desde el punto de vista de que expresó el descontento de la gente normal ante la corrupción, ante la ineficacia, el robo sistemático de todo, el mal funcionamiento
Estado, la pobreza, la decadencia, etcétera, etcétera. La falta de democracia, un poco también, los abusos del poder, etcétera, etcétera. La única diferencia que podríamos establecer con el 15M, para entendernos, es que este movimiento, expresando reivindicaciones absolutamente comprensibles y decentes, civiles, tenía detrás y se apoyaba, primero, en los intereses de todo un grupo de oligarcas, de magnates, y segundo, en los intereses geopolíticos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Claro, el 15M no tenía este madrinazo detrás, simplemente era una cosa 100% ciudadana. Esto era 100% ciudadana, pero detrás tenía todo eso, lo cual le daba un carácter especial. En ese contexto, el detonante, como sabéis, fue que la Unión Europea ofreció a Ucrania, al presidente ucraniano más, que era Viktor Yanukovych, que era prorruso, filorruso, digamos, ofreció una cosa que se llamaba el Acuerdo de Asociación Oriental. Este acuerdo era, cuando Ucrania estaba dividida económicamente en fuertes intereses y vínculos con Rusia y también algunos vínculos con Occidente importantes, pero desde luego mucho más importantes con Rusia, este acuerdo de asociación que le propone la Unión Europea es incompatible con cualquier relación e integración económica con Rusia. O lo tomas o lo dejas. El presidente, las encuestas decían que más o menos la mitad de los ucranianos estaban a favor de este acuerdo con Europa y la otra mitad no. Así que el presidente vacilaba e intentaba hacer lo que han hecho siempre los presidentes ucranianos, sacar el máximo de tajada a unos y a otros. El caso es que cuando el presidente dice no a este acuerdo europeo, es cuando se organiza este movimiento. Estalla todo. Este movimiento es fundamentalmente de los ucranianos occidentales, no tiene repercusión aquí para nada, y y bueno, se arma la protesta cuando el presidente dice que no quiere este acuerdo con Europa. Y dice que no lo quiere porque realmente económicamente es muy gravoso, porque supone vender por completo el país a los intereses occidentales. Y tanto si el país se hubiera vendido completamente a los intereses occidentales como si se hubiera vendido por completo a los intereses rusos, el país estaría, ¿no? Esas diferencias difusas, todo eso se convertiría en fractura y teníamos el conflicto servil. ¿Vale? Por tanto, las dudas de Yanukovych al rechazar este acuerdo eran razonables. En todo caso, el movimiento popular lo interpretó como una presión de Rusia y la opinión pública en esta parte de Ucrania, la parte occidental, solía asociar la corrupción, erróneamente desde mi punto de vista, la corrupción y todos los defectos del régimen al modelo ruso, ¿no? Y creía que en Europa todo eso iba a ser enmendado considerablemente. Así que empezó este movimiento, ya os digo, primero un movimiento pues, absolutamente civil, con estos problemas detrás, pero el problema que tenía este movimiento era que su sujeto, que eran pues, los intelectuales, artistas, estudiantes, pequeños hombres de negocios del sector servicios,
profesiones liberales, con el apoyo de estos clanes oligárquicos alternativos al poder establecido, esta gente por sí sola no era lo suficientemente fuerte como para tomar el poder, ¿no? Necesitaba algo más, una fuerza que les ayudara. Y esta fuerza fueron los banderos, ¿no? Las milicias de la extrema derecha de Ucrania occidental. A partir de diciembre o así, empiezan a aparecer en Kiev, en la plaza de Kiev, pues un grupo de 1.000, 2.000, 2.500 activistas que protestan, pero que ya no es la protesta del principio, ¿no? La protesta, pues, oscurada, con cascos, con cócteles Molotov, con barras de hierro, gente dispuesta a jugarse el tipo por la causa, ¿no? Incluso dispuesta a morir, ¿no? 2.000, 2.500. Es así como empieza una dinámica de batalla campal en las calles de Kiev que todos visteis por la tele, ¿no? Batalla campal durísima, con ministerios ocupados e incendiados, el centro de la capital, que en un país normal habría dado lugar a un estado de sitio a las 24 horas. Pero el poder era tan débil, tan fragmentado, estaba tan desprestigiado. Encima, los occidentales denunciaban cualquier medida de fuerza como un atentado a los derechos humanos y a la democracia, y no se atrevían a hacer nada, estaban paralizados, ¿no? El caso es que con ayuda de este grupo musculoso de activistas de extrema derecha y con el apoyo mediático y político, digamos, de Occidente, pues consiguieron tomar el poder. El apoyo de Occidente, hay una parte de ese apoyo que desconocemos, que es subterráneo, ¿no? Que poco a poco se podrán, supongo, ir conociendo los detalles, pero en su aspecto exterior, pues pasaron por la plaza de Kiev, por la plaza Maidán de Kiev, 40 políticos de primera fila occidentales, ¿no? Uno de los senadores más importantes de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, los ministros exteriores de Francia, Alemania, Polonia, los países bálticos, todos, digamos, visitando a los manifestantes y repartiéndoles pastelitos. Esto lo hizo la vicesecretaria de Estado norteamericana. Así que ese movimiento tenía claro que detrás tenía una enorme fuerza. Mientras tanto, Moscú estaba absolutamente desbordado, intentaba pinchar al presidente Yanukovych para que hiciera algo, pero ¿qué? O sea, una situación claramente desbordada, en la que los rusos presionaron muchísimo también, pero se les iba la cosa de las manos, ¿no? Esto llega al día 20 de febrero, llega a su apogeo, cuando en ese contexto de batallas campales con incendio y toma de sedes ministeriales se produce una misteriosa masacre indiscriminada de manifestantes y de policía a cargo de tiradores de precisión apostados en diversos edificios altos alrededor de la plaza, que mataron pues, a un centenar de personas, además de 15 o 20 policías, ¿no? O sea, estos hechos del 20 de febrero precipitaron el derrumbe definitivo del régimen ucraniano y, por cierto, el régimen que había ganado unas elecciones limpias, que estaba totalmente desprestigiado, pero era un régimen, no era una dictadura, un régimen asqueroso, pero legal, digamos. Y precipitó la caída de este gobierno y la huida del presidente. El presidente prorruso se fue. Naturalmente, si todo esto hubiera ocurrido con los vectores invertidos, es decir, si los que hubieran tomado el poder con esos métodos hubieran sido partidarios de intereses rusos, ¿no? Evidentemente, la presentación que en Occidente habríamos tenido de todo esto habría sido
muy diferente. Habría sido un golpe de Estado, habría sido un atentado a los derechos humanos, etcétera, etcétera. En fin, lo importante es que este cambio de régimen en Kiev precipitó inmediatamente la alarma en toda esta parte de Ucrania, más bien rusófila y sobre todo absolutamente alérgica a la ideología nacionalista de extrema derecha de la minoría esta de Ucrania occidental. En todas estas ciudades, en Kharkov, Lugansk, en Dnipropetrovsk, en Donetsk, en Odessa, hubieron manifestaciones de protestas pequeñas. La gente estaba muy alarmada por lo que había pasado en Kiev, porque la mentalidad era, ostras, si ahora mandan los banderovskis, ¿qué va a pasar? Nos van a volver a prohibir la lengua rusa, nos van a machacar nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas y tal. Así que en estas regiones, cuyos magnates inmediatamente desaparecieron de la escena y se fueron todos a Kiev a jurar fidelidad, porque vieron que la jugada estaba perdida, el pueblo, la población se quedó sola, prácticamente sola, y hubo una especie de, si el movimiento de Kiev se llamaba el Maidán o el Euromaidán, lo que se produjo por aquí fue el anti-Maidán, ¿no? Solo que en una escala más pequeñita. No habían centenares de miles de manifestantes como en Kiev, que llegó a haber hasta casi 200.000, sino, bueno, 4 o 5.000, 10.000 aquí, 10.000, la máxima que hubo en Donetsk, ¿no? Cosas de... Pero la inquietud que había en la población era genuina. Realmente, por más que no salieran a la calle y no la manifestaran. El caso es que estas manifestaciones de protesta contra el cambio de régimen en Kiev lo que solicitaron fueron garantías de que sus derechos iban a ser respetados. Y eso lo expresaron pidiendo federalismo, es decir, que el nuevo Estado se organizara de una forma federal, de tal forma que estas regiones tuvieran autonomía y tuvieran holgura para, por ejemplo, hablar la oficialidad de la lengua rusa, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió es que una de las primeras disposiciones del nuevo gobierno en Kiev fue anular la oficialidad de la lengua rusa. Entonces, toda esta gente pensó, ajá, se confirman nuestros temores, ¿no? Ahí la cosa se degeneró enseguida en revuelta armada, en el sentido de que, bueno, se asaltaron comisarías, se cogieron las armas, como había ocurrido aquí antes, que no fue nada diferente. Y sobre todo, pues la policía y los cuerpos de seguridad se pasaron también, porque eran gente de allá, a la revuelta contra el nuevo gobierno de Kiev. ¿Qué hicieron los rusos en todo eso? Bueno, pues sí, ayudaron. ¿En qué cuantía y de qué manera? Bueno, yo creo que fue un poco improvisado al principio, pero metieron cuadros militares, cuadros de la inteligencia militar para organizar todo aquello. Enviaron algunos voluntarios nacionalistas rusos extremos, anti-ucranianos, muy parecidos a los de aquí, pero con otra ideología, digamos, con el nacionalismo ruso de la tradición de las centurias negras, de la extrema derecha rusa de la época zarista. Algo de eso hubo también. Pero de la misma forma que con todo y con eso que hemos citado antes, pues con todos los padronazos que tenía, el movimiento de aquí era genuino, el de Kiev, la protesta contra el gobierno. Las protestas que hubo en el gobierno occidental también eran genuinas, ¿no? Respondían a un hartazgo contra la corrupción, a un miedo a esto de que el nuevo régimen aún empeorara más las cosas, que no se metiera en la OTAN, etcétera, etcétera, cosas que siempre habían estado en contra los ucranianos orientales, ¿no? Así que, ante esta respuesta popular, el nuevo gobierno de Kiev hizo lo que el viejo gobierno recién depuesto no se había atrevido a hacer del todo, es mandar al ejército, bombardear ciudades, cañonear ciudades y tal. Claro, esto ya nos situó en una perspectiva de guerra civil, digamos.
Mientras tanto, ¿qué ocurrió en Crimea? En Crimea, los rusos lo tenían muy fácil, porque por un acuerdo interestatal con Ucrania, la base, la flota del Mar Negro rusa, el régimen de alquiler, estaba basada en territorio ucraniano de Crimea. Crimea, población 90% ruso parlante, identidad 90% rusa, etcétera, etcétera. O sea, los rusos estaban aquí en su casa y además tenían el ejército aquí. O sea que el antimaidán de Crimea fue un paseo. Es decir, ya estaban ellos, ya mandaban las instituciones, los prorrusos. Así que simplemente se reunieron, hicieron una declaración de soberanía y al día siguiente, pocos días después, pidieron entrar en Rusia y los rusos que tenían su ejército aquí dijeron, vale, de acuerdo, ya está, no hubo una invasión, los rusos ya estaban allá. Entonces, esa fue la respuesta de Rusia, digamos. Tomaron el control de Crimea. Bien, la propaganda occidental ha achacado el conflicto de Ucrania pues, a la maldad del presidente Putin, al nuevo expansionismo ruso y ha propuesto pues, cronologías muy disparatadas para entender este conflicto en las que la película comienza el día que los rusos se quedaron con Crimea, olvidando una película anterior fundamental. Lo que vamos a explicar ahora en la segunda parte, para ser más breve, es que Rusia no ha desencadenado este conflicto y que su actitud ha sido claramente defensiva y reactiva. Pero antes de hacer esta defensa de Rusia, digamos, en este conflicto, dejadme aclarar unos cuantos puntos. Primero, el régimen oligárquico ruso, que es un régimen oligárquico burocrático más estable que el ucraniano, pero de una naturaleza tampoco demasiado simpática, tiene intereses correspondientes a los que Occidente tiene en Ucrania. Tiene intereses por mantener el control y acceso a buena parte de los recursos naturales e industriales de Ucrania. Tiene intereses por ampliar su esfera geopolítica, su influencia. Y, desde luego, también tiene intereses por consolidar, digamos, el régimen del presidente Putin, ¿no? Y la unión de burócratas y magnates que está detrás de ese presidente, ¿no? Y, bueno, una medida con una carga patriótica tan fuerte como es absorber de nuevo Crimea en la Federación Rusa, tierra ancestral rusa que regresa a la patria, pues eso evidentemente da muchas vitaminas al régimen ruso, eso es innegable. Así que, desde este punto de vista, la recuperación de Crimea por parte de Rusia sería tan progresista, entre comillas, como fue el intento de los militares argentinos, de la dictadura argentina, por hacerse con las Islas Malvinas ante Inglaterra. Por ahí, poca cosa. Todo esto pues, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo efectos de la evolución que pueda haber en Rusia en los próximos años, pero es bastante secundario e irrelevante al lado del hecho principal de este conflicto. Y este hecho es que por primera vez en un cuarto de siglo, una potencia regional, Rusia es ahora una potencia regional, no es la superpotencia que era en la Guerra Fría, una potencia regional le ha parado los pies a la superpotencia hegemónica del conglomerado imperial Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, en una zona. Patio trasero de Rusia, en la última trinchera, pero lo ha parado. Y es este ejemplo, es este desafío que crea un precedente, lo que es visto como intolerable y lo que es contestado con sanciones y escenarios de nueva Guerra Fría. Es decir,
Ucrania es un poco lo de menos, significando mucho. Lo que cuenta es que le han metido un gol a la gran potencia hegemónica de nuestro mundo, que es esta alianza difusa, el bloque, digamos, de Estados Unidos, Unión Europea y la OTAN. Así que esta situación es muy interesante porque lanza, digamos, señales un poco a la correlación de fuerzas global a todo el mundo, ¿no? Y lo que hay que comprender es que es una reacción, no es una política expansionista de Rusia, sino que es una reacción. Como sabéis, desde hace 20 años, la OTAN, la influencia occidental, la OTAN, el bloque militar, cuando acabó la Guerra Fría se pactó que habría una seguridad europea integrada, que se disolverían los bloques, que no se pondría en marcha una seguridad continental a costa de otros europeos, ¿no? Y que se crearía lo que se llamaba la arquitectura de seguridad europea. Eso no ocurrió. En lugar de eso, lo que se hizo, eso quedó reflejado en un acuerdo de noviembre de 1990, la Carta de París para la Nueva Europa, firmado por todos los miembros de la OSCE, es decir, por todos los europeos, más Canadá, Estados Unidos, etc. Eso no solo no se cumplió, sino que, como sabéis, entre 1990 y el día de hoy, la OTAN ha ido avanzando hasta diversas etapas. Sería engorroso leerlas, pero bueno, ha pasado de 16 miembros a 28 y con una alianza con otros 29, en total 57 estados. Y ha ido ignorando durante 20 años todas las advertencias que Rusia le ha formulado, diciendo tenéis que tener en cuenta nuestros intereses. Eso ha sido anulado, ignorado olímpicamente. Así que esta última expansión de la influencia de la OTAN, digamos, y de lo que la OTAN representa, en el patio trasero, ya más en el último patio trasero de Rusia, pues estaba cantado que iba a generar una respuesta rusa, ¿no? Para que entendáis el cambio que ha habido en Kiev, el nuevo régimen que hay en Kiev, desde el punto de vista socioeconómico ha cambiado muy poco. Es decir, sigue mandando, ha cambiado unos magnates por otros, ¿no? Lo que cambiaba ese escenario, ese nuevo régimen, eran toda una serie de cosas que afectaban a intereses vitales rusos, ¿no? Con el cambio de gobierno en Kiev, fundamentalmente 4 cosas. Se truncaba el proyecto de un gran mercado integrado, con ello un aspecto crucial de la integración de Rusia en su espacio geopolítico. La red de oleoductos y gasoductos por la que Rusia exporta su energía, son las venas de Rusia, digamos, porque cerca de la mitad del ingreso comercial ruso es por venta de materias primas. Gran parte de esa exportación de gas y petróleo pasa por territorio ucraniano. Con un cambio de régimen en Ucrania, inmediatamente eso va a ser privatizado, va a ser puesto en manos de multinacionales occidentales, probablemente americanas, con lo cual hay una carta de presión contra Rusia enorme. Y las bases de Crimea, las bases rusas de Crimea, si no se hubiera hecho nada, habría habido bases de la OTAN. Los 20 millones de rusos y de rusófilos de Ucrania se habrían quedado en una situación probablemente parecida a la de los rusos de Letonia, ¿no? Es decir, una especie de ciudadanos de segunda categoría. Y naturalmente, y eso es lo definitivo, si todo eso hubiera ocurrido sin que Rusia hiciera nada, el régimen ruso se habría tambaleado, ¿no? Habría perdido una batalla tan obvia ante la opinión pública rusa
que se le habría pedido facturas a Putin. O sea, si Putin no hacía algo, eso se perdía. Bien, algunas conclusiones ya, y acabo con esto, sobre la situación que hoy tenemos encima de la mesa. Los intentos del nuevo gobierno de Kiev de vencer militarmente la revuelta de Bielorrusia, de esta parte, y aquí concretamente ya de las regiones de Lugansk y Donetsk, de estas dos regiones, que son las que se han consolidado proclamando repúblicas independientes, autónomas, etc. Aquí hay malestar en toda esta parte. Pero aquí hay ya, digamos, un nuevo poder armado, independiente, organizado y tal. Esto ha sido el intento de vencer militarmente esta revuelta ha fracasado, de momento. Ahora estos días se habla otra vez de nuevas ofensivas, nuevos intentos. La orientación hacia occidente del estado de Kiev, digamos, del estado de la Ucrania de Kiev, que antes era un estado bicéfalo, ¿no?, que miraba al oeste y al este, y hacía políticas, digamos, mixtas, se ha acabado. Ahora es un estado 100% con referencia occidental. La partición de Ucrania es irreversible y la separación de Crimea es definitiva, eso creo que está claro. Y esto complica de alguna forma que Ucrania entre en la OTAN, porque según la carta de la OTAN, un país que tiene pleitos territoriales y conflictos territoriales no puede ingresar a la alianza, tiene que entrar limpio. Eso nos arroja un panorama general en el que, digamos, que Moscú, Rusia, ha perdido definitivamente Ucrania, por lo menos el grueso de Ucrania, a cambio de ganar Crimea. O sea, ha sido una victoria pírrica. Pero insisto, el dato central no es este, el dato central es el desafío, el haber sentado el precedente activo y militar de haberse opuesto al gran imperio hegemónico. Bien, una pregunta que hay que plantearse es qué va a pasar en las zonas rusófilas de Ucrania que no se han sumado a esta revuelta, que no tienen repúblicas autónomas declaradas, ya, y un poder secesionista ya consolidado, sino que tienen solo malestar social. ¿Qué va a pasar de esto, no? Si la política de Ucrania se pudre mucho más, pues podríamos pensar un escenario, podríamos imaginar un escenario de revueltas parecidas a las de la República de Donetsk y Lugansk en Kharkov, en Dnipropetrovsk, en Odessa. De momento estamos muy lejos de eso y sobre todo Rusia no está en absoluto interesada en eso me consta. Pero es un escenario que depende de cómo evolucione, podría ocurrir. Sobre lo que pueda pasar en Bielorrusia, esta es la pregunta del millón, en estas dos repúblicas armadas que están en guerra ya civil con el gobierno de Kiev. Esa es la pregunta del millón. Tenemos actualmente pues, una Europa muy dividida, parte de los europeos quieren, y parte del gobierno de Kiev quiere solucionar el tema militarmente, cosa que es imposible, y otra parte, incluido el presidente actual de Ucrania, Poroshenko, defiende, influido por los alemanes, sobre todo, una política más de apaciguamiento. Veremos cómo queda todo eso. Hoy, por ejemplo, este fin de semana hay una reunión del G20 en Australia y Merkel ya ha dicho que no quiere que el tema no son imponer más sanciones a Rusia, sino trabajar para una tregua que oficialmente ya está vigente pero que no la respetan. Una lectura más global es que Rusia ha acabado en Crimea con el monopolio americano occidental a destruir el derecho internacional. Es decir, la política de que en este mundo hago lo que me da la gana y no existe el derecho internacional, pues Rusia lo ha empezado a practicar también, por primera vez. Rusia ha afirmado el principio de no consentir más intromisión en su territorio, ¿no?
Eso lo expresó el presidente Putin en su último discurso de una forma muy clara cuando dijo que el oso ruso, dijo literalmente, el oso ruso nunca va a consentir en que le echen de la taiga, de su espacio polar. El oso ruso no tiene, dice, ambiciones expansionistas. En climas calientes, dijo, se siente incómodo, ¿no? Porque con toda esa piel que tiene es muy confortable, pero no consiente que vengan a disputarle su territorio. ¿Se comprenderá este mensaje en Occidente? Es una pregunta que hay que plantearse. Otra cuestión importante, estoy acabando, ya un poco de paciencia, es qué efecto van a tener las sanciones occidentales contra Rusia. Yo creo que va a ser un efecto múltiple, en el sentido que será a la vez dañino y estimulante de cambios productivos y de quizá de línea política. Por ejemplo, ahora Francia estaba construyendo 2 portaaviones para Rusia, este contrato en el momento se ha parado, a lo mejor no se va a servir, todo lo que son suministros militares a Rusia se han prohibido, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, ¿qué consecuencia va a tener? Bueno, pues va a estimular el complejo militar industrial ruso. Los rusos son grandes constructores de armas, tienen armas de altísima tecnología, lo que pasa es que tienen un desbarajuste industrial muy grande y tal, y a veces compraban cosas en Occidente. Estas sanciones van a estimular la revitalización del complejo militar industrial ruso. En el ámbito financiero, por ejemplo, a mí me cuesta más, yo creo que van a sufrir mucho, están sufriendo mucho ya los bancos, todo el mundo financiero, pero eso a largo plazo, depende de cómo vayan las cosas, puede inducir un cambio de línea política en Moscú en dirección desconocida, hacia una nueva síntesis con una economía más estatalizada, en fin, eso es un bosque en el que te puedes perder fácilmente, pero que las sanciones van a tener un efecto múltiple, a la vez dañino y estimulante de cambios productivos en Rusia. Interesante también es comprobar como toda una legión de expertos cruzados de la Guerra Fría, o sea, gente que se dedicaron a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, Kissinger, el embajador Matlock, el embajador en Moscú, el gran estratega de la época de Carter, Dzerzhinsky, que en los años 90 abogaba incluso por partir Rusia en 4 estados y o sea, jugaba la carta de descomponer Rusia absolutamente. Hoy están asustados con esta gente que entiende un poco de Rusia en Occidente, gente que no tiene ninguna simpatía hacia Rusia, y propone recetas de finlandización. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Ucrania debería tener un estatuto de Europa, de la seguridad europea, similar al que tuvo Finlandia durante la Guerra Fría. Es decir, es un país orientado a Occidente, pero en todo lo que tiene que ver con la seguridad y la militar, estrictamente neutral. Es muy significativo que estos halcones americanos estén proponiendo esta medicina, digamos, prudente para Ucrania. Quiere decir que son conscientes de que hay peligro. En Europa, ¿qué pasa? Bueno, Europa está en recesión y está dividida ante el tema ucraniano, ¿no? Los que son partidarios de las sanciones por diferentes motivos, países como Polonia, los países bálticos, el Reino Unido, que son pues, siempre la voz de su amo americano, ¿no? Y países europeos que están que comparten un poco la prevención de esos expertos americanos, como pueden ser Hungría, Chequia, Eslovaquia, fundamentalmente Alemania también, donde hay un debate subterráneo que no aparece en los medios de comunicación alemanes porque es demasiado serio como para divulgarlo, sobre qué hacemos con esto. O sea, a la industria alemana tienen grandes intereses en Rusia y estas sanciones están machacando. Están machacando en una época de recesión, con lo cual pues, exportar menos a Rusia puede significar pues, 2 décimas menos de crecimiento, y eso es lo que hace la diferencia entre una recesión y una no recesión en Alemania hoy día, porque están con un crecimiento de 2% o no sé, ¿no? Así que esta discusión alemana es muy interesante, lo que pasa es que no hay, es un debate secreto.
Desde otro punto de vista, este precedente de desafío al imperio occidental, para entendernos, que Rusia ha protagonizado, le dábamos un cierto protagonismo de liderazgo moral en todo ese mundo emergente no occidental, que son los BRICS, todo lo que no es occidente en el mundo. Se han mirado a Rusia y han dicho, ostras, se han parado los pies, ¿no? Esta vez no les han metido el gol, ¿no? Se lo metieron cuando la OTAN se amplió al este, a los países bálticos, tal, pero ahora, que ya tenían las narices, han dicho basta y lo han parado. Bueno, ¿qué repercusiones tendrá esto? Yo no creo, como apuntan algunos comentaristas, que pueda llegarse a establecer un bloque chino-ruso contra toda esta tendencia, contra Occidente, pero bueno, es interesante. Y bueno, yo creo que la última, ya como conclusión, la consecuencia de toda esta partida ucraniana, yo creo que fundamentalmente Putin sigue teniendo el mismo esquema que Gorbachev en lo que respecta a la seguridad europea, es decir, el deseo de Putin sería llegar a un acuerdo con los europeos, un acuerdo de no agresividad, de tener una Europa integrada en materia de seguridad, de tal forma que no hubiera bloques militares y que hubiera un esquema de seguridad colectiva. Yo creo que este es el esquema con el que sigue trabajando Moscú desde el año 90, ¿no? Y esto no ha cambiado. Lo que pasa es que este conflicto de Ucrania, en el mejor de los casos, podría retrasar unos cuantos años más la integración de Rusia en un esquema europeo de seguridad, y en el peor de los casos, Ucrania podría ser un elemento más de anticipador, digamos, de Tercera Guerra Mundial. O sea, un elemento más a añadir a toda esa dinámica de conflictos desastrosos que hemos ido teniendo en los últimos años, pues desde Libia, Irak, 2 veces Afganistán, que son absolutamente imbéciles, esa es la palabra realmente, porque crean más problemas incluso desde el punto de vista del imperio de los que resuelven, ¿no? Y de paso dejan millones de muertos y centenares de miles de muertos en el caso de Irak. Y en una versión optimista, pues, en una versión pesimista, pues Ucrania se podría, donde ya tenemos 3.700 muertos y centenares de miles de refugiados, pues se podría inscribir en esta serie caótica de lo que está pasando en el mundo de nuestros días. Y eso sería todo. Gracias por la paciencia. Síntesi, aquesta xíquia, molt bé, gràcies. Fem doble sessió, per tant, diguem, si vostès volen fer alguna intervenció, alguna pregunta, un comentari sobre aquest tema, el que està per aquí, pues, vostè mateix, si és tan amable. Sí, yo le quería hacer dos preguntas sobre lo que... Por lo que ha comentado, no cree que Ucrania se pueda llegar a partir en 2 zonas. Bueno, ya se ha partido. Sí, pero que llegue a ser oficial y, o sea, que llegue a haber un reconocimiento de fronteras y lleguen a ser 2 estados independientes reconocidos. A corto plazo es muy difícil eso. Eso tenemos el precedente de Kosovo, que es un secesionismo amigo desde el punto de vista occidental, y que todo y así encuentra algunas dificultades por ser legalizado, digamos, ¿no? Pero tenemos otros 2 precedentes mucho más interesantes, son los de Abjasia, que es un trocito de la República de Georgia, también rusófilo, que es un poco un limbo, no es una tierra de nadie, es una especie está en la órbita rusa, no está controlado por Georgia, pero jurídicamente, a efectos de derecho internacional, forma parte de Georgia. Y tenemos también el caso de la Transnistria, que es un trocito de Moldavia, que está aquí, donde pasó exactamente lo mismo que ha pasado en Ucrania. Es decir, el sector más prorruso
no rompió con la República Moldava más prorromana, digamos, ¿no? Simplificando mucho. Yo creo que lo que va a pasar, porque ya estamos en ello, es que estas dos repúblicas de la Novorosía, es decir, el trozo de Novorosía que se ha consolidado como repúblicas independientes, pues esto va a ser un limbo más, ¿no? Que no va a reconocer nadie, excepto Moscú, y donde en el mejor de los casos se va a congelar la situación, ¿no? Siempre que los alemanes se impongan en Europa y no azucen el belicismo del sector del gobierno de Kiev, muy poderoso, el primer ministro de Yatsenyuk, que es partidario de la guerra, ¿no? Que es partidario de la guerra y está ahí queriendo enviar pues, más soldados y no negociar, en ningún caso negociar. Hay otros sectores en Kiev, espoleados por Europa, eso es lo definitivo, que piden negociación. O sea, esta Europa tonta que nos ha metido en esto, porque sin el acuerdo de la Asociación Asociación Oriental, donde se le dijo al presidente anterior, o lo tomas o lo dejas, o con nosotros o con Rusia y tal, esta Europa que hizo esta tremenda metedura de pata estratégica y que ha provocado esta situación que ha desembocado en una guerra civil incipiente, pues ahora un poco parte de esta Europa se da cuenta de que ha metido la pata y llama a la negociación, digamos. Pero otra parte, polacos, bálticos y tal, quieren caña y los americanos, por supuesto, encantados, ¿no? Así que en el mejor de los casos yo creo que esas regiones se congelarán su estatuto, porque está claro que Rusia no las va a ceder. O sea, si es necesario mandar más armas, Rusia mandará más armas, ¿no? Pero la gente de allá está militarmente bien preparada, ¿eh? O sea, han sido muy eficaces militarmente, evidentemente que tienen asesoramiento ruso, pero no es una república fantoche de los rusos, ¿eh? O sea, ellos sentir popular. Así que yo creo que la respuesta es esta, se congelará un limbo, no reconocido por nadie, pero como Abjasia hoy, que será pues una zona pues, de orientación rusa. Pero no se extenderá hacia las otras... Esa es la pregunta de ella. Porque si la cosa se sigue pudriendo y se sienten atacados, pero ahí, quizás va por el mismo camino. Si eso ocurre, nos metemos en un problema muy serio, porque así como aquí, así como en estas dos repúblicas que ya han tomado las armas, la población yo diría que está en un 80% a favor de lo que se ha hecho, aquí, en Kharkov, en Odessa, quizá hoy, quizá son un 40% los que estarían de acuerdo en ser independientes y no al precio de una guerra, si fuera por referéndum. Y en otras zonas, como aquí, seguramente ni siquiera eso. Ahora, las cosas se mueven, ¿no? Los que nos vemos en Cataluña, los que son nacionalistas un día, luego son independentistas y luego dejan de serlo, ¿no? Eso pasa aquí, pasa también allá. Si la situación de Ucrania, el gobierno de Kiev, fuera tan caótica y se pudiera tanto la situación por aquí, podría llegar un momento en que la gente no tuviera más remedio que decir, bueno, es mejor arriesgarse a independizarnos de estos que no seguir con esto. Depende de cómo evoluciona la situación. Pero, repito, Moscú no está interesado en eso, no está interesado en controlar todo esto. Porque no hay ninguna duda de que si tomara el control militar de toda la Novorosía, de toda esta tierra filorrusa y tal, habría una minoría pro-ucraniana que le organizaría una guerrilla y ahí nos metíamos en un segundo Afganistán y desde luego eso no lo quieren para nada. ¿Alguna pregunta más? Enrique, yo te quiero hacer una pregunta respecto a la Ucrania filopolaca, por entendernos, que has descrito tú, en el aspecto siguiente: el sueño este europeo, que es un sueño, como sabemos todos, bastante frágil, ¿cómo va a reaccionar esa población ante una situación que yo me imagino que no es el sueño europeo? Porque si en Europa ya el sueño europeo es lo que viene siendo, no sé lo que será allí. Una de las razones por las que el presidente de Ucrania saliente, que saltó, ese magnate impresentable y tal, pues
no aceptó el acuerdo con la Unión Europea es que, entre otras cosas, llevaba consigo la liberalización de los precios energéticos. Entonces, ¿eso qué significa? En una población donde el sueldo medio es, no sé, $200 o 250 o 300, donde hace un frío del demonio en invierno, si la cuenta del gas, en vez de estar subvencionada, cuesta un valor de mercado, digamos, ¿no? Entonces, pues, eso es la ruina, eso es realmente la ruina. En Ucrania, además de todo eso, con todo su desbarajuste, había una subvención de precios básicos en muchas cosas que permitía una vida precaria, pero no te morías de hambre, a mucha gente precaria. Entonces, una revolución neoliberal a la europea, a la occidental en Ucrania, suponía un desastre. Esa fue una de las razones por las que aquel impresentable presidente dijo: no, esto no me meto, no quiero. Otra era que había una cláusula en ese acuerdo que decía que en materia de seguridad y militar, Ucrania debería sintonizar o empezar a sintonizar, la formulación era un poco así retorcida, con la estructura de seguridad occidental, es decir, meterse en la OTAN, en el horizonte de meterse en la OTAN. En la mitad de Ucrania, este hombre dijo que no, porque es que el país se le reventaba. Lo que no calculo bien es que se le reventó por no hacerlo también. O sea, la situación de él era muy... ¿Cómo la gente reaccionaría a este tipo de reforma económica neoliberal? Es lo que está un poco por ver. Pero en Ucrania occidental, o sea, hay sobre los 45 millones de habitantes que tiene Ucrania, hay 6 millones de inmigrantes. O sea, hay 6 millones de ucranianos que se han ido a trabajar fuera. Los que viven por aquí han tendido a irse hacia la Unión Europea. En Polonia hay 200.000 ucranianos trabajando en la construcción, lo que permite a los... O sea, están trabajando en aquellos puestos que los polacos han dejado libres para ir a trabajar a Alemania y a resto. Y aquí, en la Novorossiya, sobre todo en las zonas limítrofes, fronterizas con Rusia, hay 3 millones de ucranianos que trabajan en Rusia. Así que la opción, además de histórica, lingüística, de filias y fobias y tal, la opción del interés material de unos y otros también era importante cuando enfocarse hacia Occidente o hacia Rusia. Hay intereses materiales y personales directos. Sí, sobre el interés de la OTAN en ocupar el territorio de Ucrania frente a los rusos, yo creo que viene de lejos, porque ya en el año 1994, en una visita que hizo el presidente Clinton a Kiev y que publicó La Vanguardia el día 13 de enero de 1994, casualmente lo he visto hoy, en el discurso de Clinton valoraba muy positivamente la neutralidad de Ucrania y decía: pero esto debe situarse en la perspectiva de la incorporación de Ucrania en la OTAN. Estamos hablando del año 94, les ha costado 20 años, todavía no lo han metido. Pero la segunda cosa es que George Soros, que es, como sabéis, un conspicuo representante de la oligarquía mundial, y muy concretamente de la oligarquía americana, escribió hace apenas 2 semanas un artículo en La Vanguardia pidiendo, casi exigiendo, en un lenguaje muy exigente, a los europeos que dedicaran más inversión al armamento, más inversión al avance militar, precisamente frente a Rusia, y utilizando como argumento el tema de Ucrania. Completamente cierto. O sea, a lo largo de estos 20 años, desde la disolución de la URSS hasta el día de hoy, o hasta el de ayer, entenderlo, todas las encuestas de opinión que se han hecho en Ucrania han dado una mayoría de adversarios a la integración del país en la OTAN. Una mayoría territorialmente muy diversificada, por todo lo que explicaba antes. Aquí habría de Cali y aquí perderían de Cádiz, y por aquí habría respuestas más matizadas. Pero eso ha sido una constante hasta el día de hoy. Ahora que están en guerra y tal, las cosas se habrán radicalizado y habría que ver, seguramente da otra correlación de fuerzas.
Pero lo que hemos tenido durante estos 20 años, con la existencia de la OTAN, es decir, Ucrania, bueno, un día u otro te tendrás que meter en la OTAN, no es más que no reconocer el derecho de los ucranianos a no entrar en la OTAN. Es tan sencillo como esto. Sí, yo quería preguntarle sobre si se ha establecido quién eran esos francotiradores que desencadenaron el cambio de régimen, ¿no? Porque yo he leído que parece ser que eran individuos financiados por la CIA o que no queda muy claro quién eran, ¿no? Y una segunda pregunta era relacionado con el papel, ¿no?, de las ideologías, en el sentido del papel de los Bandierowski, ¿no?, como representantes del fascismo, ¿no?, y ese sentimiento que parece ser antifascista, ¿no?, que se desarrolla en las regiones del este, ¿no? ¿Qué papel juega el fascismo, el antifascismo, esos sentimientos, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, el papel del comunismo, ¿no?, en el sentido de que yo sé que ha habido ataques a sedes del Partido Comunista de Ucrania en las zonas occidentales, ¿no? El hecho de la imagen de Lenin, ¿no?, derrumbada en las partes occidentales, ¿no?, y protegida en las partes orientales, ¿no? ¿Qué papel juega todo ese tipo ideológico, ¿no?, en el conflicto? Sobre el papel de los francotiradores, es una pregunta de millón también. ¿Quiénes fueron esos que dispararon aquel día y precipitaron el cambio de régimen? No lo sabemos. Cada cual tiene sus versiones. Pero hemos tenido unas informaciones así un tanto extrañas, ¿no? Hay una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores estoniano y creo que era la embajadora, alguien no me acuerdo qué otro, en la que se decía que fuentes de los que ganaron, o sea, fuentes de la oposición que tomó el poder, decían que eso era de los nuestros. Hay una entrevista con el jefe de los servicios secretos del presidente saliente, Yanukovych, el jefe de los maderos del régimen corrupto saliente, ¿no?, donde hace una relación detallada de quiénes eran, de dónde venían, qué embajadas ayudaban, etc. ¿Qué credibilidad tiene eso? Casi igual a cero, digamos. Yo pondría entre paréntesis todo, por tanto, por prudencia periodística me quedaría en el signo de interrogante. Ahora bien, dicho esto, hay una pregunta, es ¿a quién beneficiaba aquello? Y la respuesta es obvia, ¿no? Así que, si de eso podemos deducir algo, es más bien, ¿no?, de aquel lado. Pero poner la mano en el fuego, así como, por ejemplo, el derribo del avión famoso, eso yo creo que sí que, claramente, eso, yo creo, mi impresión, es que eso fue un error de los prorrusos, y se lo tumbaron por error. Creo que lo tumbaron por error, ¿no? Y lo creo por la manera en que los medios de comunicación rusos informaron del evento pocas horas después. O sea, se notaba que tenían un marronazo, estaban con el rabo entre los pies. Yo creo que fue un error suyo. Pero es una impresión también, no tengo certidumbre. Luego no he oído ninguna otra versión que fuera convincente. Alguien que estaba por el terreno. Hay un periodista español que está por ahí bastante, que informa para el Gara y la televisión vasca, se llama Pablo González. No he leído nada de él, pero algunos amigos rusos que estuvieron indagando por allá en aquellos días dicen que mucha gente decía que habían visto un caza momentos antes de aquello, todo eso. Pero a mí, subjetivamente, me huele así. Otra cuestión era lo del fascismo y el antifascismo. Sí. Hay que conocer un poco el mundo y la mentalidad soviética para comprender lo que es el concepto antifascista en la Unión Soviética, ¿no? La mentalidad soviética, que es un poco la mentalidad de la gente de Novorosía, ¿no? Una cierta nostalgia de lo bueno que había en la Unión Soviética, donde la nacionalidad pues, no importaba, todos éramos hermanos desde el punto de vista de la nacionalidad, había un cierto internacionalismo, pero sobre todo lo que había relacionado con la Gran Guerra Patria, con la Segunda Guerra Mundial, era un sentimiento antifascista nacional, digamos, ¿no? Era
por ejemplo, la vinculación con toda la historia de las brigadas internacionales en España, una cosa que marcó a toda una generación, pero un antifascismo muy particular. Así que, bueno, esa es la alergia antifascista que funciona contra los activistas y soldados ahora de la Guardia Nacional ucraniana de extrema derecha, casi todos vienen de allá. Pero dicho esto, también hay que decir que dentro de este antifascismo, entre comillas, hay elementos que son muy parecidos a la extrema derecha, ¿no? Son elementos del chauvinismo ruso, nacionalismo más exacerbado, del paneslavismo, en fin, pues toda una ideología que hay que conocerla y que dejarla correr, ¿no? Pero eso no quiere decir que el movimiento popular de la gente de Lugansk también sea eso es una minoría, es una minoría, el componente existe, pero no creo que sea lo principal, ¿no? Es verdad que hablo un poco de oídas porque yo no he estado. Había otro aspecto que los monumentos de Lenin. Una anécdota sobre estos monumentos de Lenin. Lenin fue el padre de la Ucrania independiente. Les guste o no, la Ucrania independiente fue un resultado de la Revolución de Octubre. La Ucrania independiente dentro de ese superestado soviético donde no había independencia y al mismo tiempo no era del todo un imperio, había una cierta estatalidad ucraniana, la lengua ucraniana avanzó, la cultura ucraniana avanzó en el marco de la Unión Soviética, pues todo eso empieza con Lenin. Entonces, cuando tú ves que han derribado el monumento a Lenin en Kiev, ¿no? es muy, desde el punto de vista de un historiador, es muy chocante, ¿no? Muy sutil. Al mismo tiempo, para los ucranianos occidentales, que son los que hacen este tipo de cosas, los que ponen la ideología esta anti-rusa tan extrema, pues Lenin y Stalin son lo mismo. Y a Stalin les machacó mucho, eso no hay duda. La geopolítica de los años 40 en Ucrania occidental era muy complicada. Estaban entre el yunque y el martillo. Eso no quiere decir en absoluto que las dos fuerzas fueran iguales, como es moda decir ahora. Para mí está clarísimo que no eran lo mismo, siendo Stalin un criminal de primera categoría. Pero bueno, esto ayuda a explicar la situación. Otra cosa interesante sobre lo que has dicho de los ataques a sedes del Partido Comunista. Tanto el poder de los oligarcas orientales, estuvieron en el poder en Kiev hasta el 20 de febrero, como se gobiernan ahora, cuando estuvieron en el poder, porque en el año 2005 también llegaron al poder, tienen en común el machacar a la izquierda. Cualquier manifestación social o de izquierdas es machacada. El caso del Partido Comunista es especial porque siendo una fuerza, el Partido Comunista Ucraniano, siendo una fuerza nacional ucraniana, es al mismo tiempo muy pro-Putin, ¿no? Pero es nacionalista ucraniano, no son nacionalistas rusos, son nacionalistas ucranianos, ¿no? Pero esa opción digamos, de simpatía hacia el ruso y hacia Putin ya les condena ante los adversarios. Y ha habido persecuciones en el Maidán mismo, había un grupo de izquierdistas que intentó formar allá y fueron barridos. Y bueno, incendiados sedes del Partido Comunista, había una persecución de la izquierda clarísima. Però és que en certa manera no, jo simplement deia que tot això no s'entén sense la posició de la Unió Soviètica. Totes aquestes guerres que tenim a Europa, encara que siguem molt hàbils llancem llenya al foc, no s'entén sense aquell monstre que es va crear i que va crear el caldo de comida, tot això que no va resoldre les contradiccions i que es va accentuar. En aquest sentit, sí que posem llenya al foc i se n'aprofita, no? Però si no hagués sigut, no s'hagués mantingut, no s'hagués degradat tant aquella situació, no estaríem en aquesta. Sí, exactament. Podem presentar les coses dient que el malvado Occident no va respectar els acords amb Gorbachev i va avançar a l'OTAN fins a posar les barbes de Moscou. Podem explicar això. Però hem de dir també
que mentrestant, perquè això fos realitat, van tenir de passar tota una sèrie de coses durant 10 anys a Rússia, sense les quals aquesta confiança occidental de que aquests russos ja no pinten res no hauria estat mai realitzada. I què va passar? Doncs va passar que la classe administrativa russa, els propietaris de la Unió Soviètica, van supeditar tot el que era política internacional, geopolítica, interessos nacionals, al robatori, al gran robatori de la privatització. I durant 10 anys van estar tan concentrats en aquest robatori que tot el més es donava una mica igual. És més, els seus ministres d'Afers Estrangers, com el Kosyrev, era més ministre d'Afers Estrangers dels Estats Units que de Rússia. Llavors, després d'aquesta experiència, Occident va pensar que aquests russos els podem tractar com vassallos, com res, com tractem els altres. I a més, van perdre completament el respecte militar a Rússia. Recordem que l'any 94, 5.000 guerrillers txetxens batien a l'exèrcit rus a les carrers de Grozny. Llavors, davant d'això, pensaven, això és un pitorreo, no és que podem posar l'OTAN a la plaça roja, si volem. No, aquests no faran mai res. Ignoraven una dada central, i és que Rússia ha fet una juerga de 10 anys, però és un país molt potent, amb una identitat molt poderosa, i això no es podia fer en cap cas. Ucraïna no ho sé, però Polònia tenim la terra contra l'OTAN, Com? Jo vull dir que Ucraïna potser no, però Polònia, que jo vaig als polonesos, tenien unes ganes d'entrar a l'OTAN brutals. Vol dir, la Unió Soviètica era absoluta. Polònia és un país que es presenta sempre com víctima de la història i té molta raó perquè efectivament va ser, diguem-ne, molt maltractat per l'imperi rus i per la Unió Soviètica. Però hi ha tota una part de la pel·lícula que s'ignora totalment, que són els interessos històrics i actuals de Polònia a Ucraïna. Ucraïna ha estat el pati tracer de Polònia durant molts segles. Els exèrcits polonesos fins i tot han arribat a Kíev moltes vegades i la frontera de la Gran Polònia, que el mariscal Pilsudski tenia al cap, passava per Kíev. I això era als anys 20, a 4 dies. Tots hem sentit parlar de la massacre dels oficials polonesos de Katyn, per part de Stalin, però no s'ha sentit tant parlar de la massacre de soldats russos dels polonesos als anys 20, també comptada en milers. Així que, més enllà de l'antipatia històrica dels polonesos per Rússia, que és comprensible, els bàltics també, clar, el que és la geopolítica europea no pot estar en mans de polonesos o bàltics, perquè llavors que perdríem totalment el nord. I el que va passar, jo tinc la impressió que els darrers anys França ha deixat de pesar, diguem-ne, de la política exterior europea i Alemanya va compensar una mica l'ausència geopolítica de França donant més importància a Polònia, amb tot el vistiplau dels Estats Units, naturalment, perquè els Estats Units ja saben que els polonesos i bàltics seran sempre els seus amics, els seus executors de la seva política. Així que l'excessiu pes de Polònia amb la geopolítica europea, aquesta absurda geopolítica que ens porta fins a l'acord, a l'oferta aquesta d'acord o tomes o ovejas de l'associació europea, és incomprensible sense una participació polonesa i d'aquests petits sectors europeus. No. Yo quería preguntar si cuando existe una fuga de información, como cuando se publica la comunicación de Victoria Nuland hablando sobre Kiev, o Snowden publica que están intervenidas las comunicaciones de Merkel, y se ven los términos en los que se expresa la realidad, si esto tiene alguna repercusión después, si se dice, bueno... Estos escándalos informativos
tienen repercusión cuando afectan al adversario. Cuando te afectan a ti, se juegan a la baja. O sea, en cualquier conflicto en el que el adversario hubiera provocado centenares de miles de refugiados y 3.700 muertos, que es lo que tenemos ahora aquí, en cualquier conflicto eso sería denunciado como una barbaridad. Las Naciones Unidas habrían resoluciones, condenas, los suplementos dominicales de los diarios estarían llenas de denuncias de estos atropellos. Entonces no ocurre en el campo del adversario, no pasa nada, es una norma elemental de lo que se llama la política de derechos humanos, el elemental doble estándar. El otro elemento de lo que decías era... Bueno, hablaba de Victoria Nuland, sí, hablaba de Snowden, de Wikileaks. Sí, a Nuland se filtró una conversación telefónica de Nuland, que es la vicesecretaria de Estado americana, con el embajador de Estados Unidos en Kiev, poniendo a caldo a la Unión Europea porque no apoyaba suficientemente al hombre que los americanos creían que había que apoyar, que era el actual primer ministro, que es el que quiere guerra. Mientras que los europeos apoyaban más a Klitschko, al boxeador, que ha ganado las elecciones ahora, Poroshenko, porque los consideraban más, eran sus hombres, por las razones que sean. Y estos han resultado ser más moderados. Moderados, la pregunta es, ¿son moderados porque son moderados o son moderados porque les dicen que sean moderados? ¿No? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero, en fin. Sí, esto, obviamente, esta conversación telefónica que se filtró es una hazaña de los servicios secretos rusos, está claro. Y han tenido algunas muy buenas, han ventilado cosas muy buenas. Una revista polaca también publicó que en vísperas de todas estas batallas campales en Kiev, un gran grupo de ultraderechistas ucranianos de una organización concreta fueron adiestrados en un campo militar polaco y tal. Estoy convencido que los servicios secretos polacos están metidos hasta aquí en el Maidán, en la revuelta esta. Y no solo ellos, también otros. Y los rusos evidentemente también. Pero bueno, los rusos estaban en casa, digamos este Maidán, imaginémonos la situación en términos invertidos, ¿no? Imaginémonos una revuelta de este tipo en México o en Canadá. Claro, imaginémonos a los políticos chinos, a los políticos rusos en la Plaza de las Tres Culturas de México repartiendo pastelitos a los zapatistas a punto de tomar el poder con un programa antiamericano. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Ucrania. O sea, Ucrania es un país fundamental para Rusia, es que son casi rusos. Geopolíticamente es fundamental. Entonces se han metido el dedo en el ojo. Entonces el oso ha dado un puñetazo en la mesa, pero eso estaba cantado para todo el mundo que comprendiera un poco cómo funcionan las cosas en esa parte del mundo. Y en el mundo en general. No, el Roger ho explica més encara. Jo, molt ràpidament, perquè Pau estava parlant una estona, però aviam, sí, a Europa, aviam, sé que dius que hi ha moltíssimes identitats culturals diferents, que és un popurrí molt gran, però que a més últimament estem veient que, és a dir, arriben molts immigrants de fora i per tant el percentatge de gent de fora i d'identitats que ja venen de fora és molt elevat, amb la qual cosa aquest popurrí que està augmentant més i a les últimes eleccions europees molts de vosaltres han quedat esgarrifats de llocs com França o Hongria o Dinamarca, en la qual l'extrema dreta va tenir resultats bastant impressionants, no? Llavors, jo abans d'entrar li he preguntat al Rafael, és a dir, que ell ha viscut a Xina, a Rússia, a Berlín, a París, és a dir, com això ha fet canviar la seva visió del món i com ha vist ell canviar la seva persona
I com que jo, doncs això, faig culinar d'Erasmus i per tant animo els estudiants a que es moguin i que... És a dir, que si la solució d'aquesta Europa hauria de venir una mica de... És a dir, de deixar de ser regional per tenir una visió més, no sé, més multicultural. No sé si m'explico. Esta mundialización que tenemos, el problema que tiene cosas buenas. Por ejemplo, a mí me encanta el programa Erasmus, ¿no? O sea, que los jóvenes pasen un año de su carrera o sus estudios en otro país, eso siempre abre la cabeza, eso pues son experiencias muy interesantes, observas cómo se vive en otro país. Y en mi caso concreto, el hecho de haber vivido en dos países tan gordos desde el punto de vista de su peso en el mundo como Rusia y China, me puso la cabeza en una sintonía que ya es irreparable, digamos. O sea, me la movió de una manera que ahí se ha quedado. O sea, no puedo mirar el mapa del mundo sin tener una visión un poco rusa de eso. O sea, la diferencia de vivir en un país como Rusia, Estados Unidos, China, Francia quizá antes, ¿no? Un poco. En estos países imperios grandes, ¿no? Es que está el mundo, o sea, piensan en términos mundiales, ¿no? Y eso es una escuela fantástica para un periodista internacional. Uno puede haberse pasado la vida en Rusia y China y ser un besugo total, ¿no? Pero se puede sacar mucho provecho de estos países, ¿no? Mucho más que si has estado en Eslovenia y Andorra, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Pero desde el punto de vista de la juventud, abierta a nuevas experiencias, irse al extranjero y pasar una época en el extranjero es sensacional, es una experiencia fantástica. Respecto a las elecciones europeas, sí, yo creo que en Europa se está ahora poniendo interesante, ¿no? Se está fraguando algo en Europa y no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Y tenemos señales para todos los gustos, ¿no? Desde el avance de la Europa parda, de la extrema derecha en países como Hungría, en Francia el Front Nacional que está avanzando mucho y tal, euroescépticos de derechas y chauvinistas, xenófobos en muchos países, pero también tenemos Grecia, donde a lo mejor la izquierda gana las elecciones en febrero, ¿no? Eso es importante. Tenemos este país nuestro, que tiene todos los elementos de la tormenta perfecta. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa, incluso un partido que acaba de formarse de pepillos, como dicen en Cuba, a los jefes jovencitos le llaman pepillos. Un partido de pepillos podría llegar a la Moncloa, todo esto. Quiere decir, esto ya podría ocurrir aquí. A lo mejor no, pero forma parte de lo posible, no es una alucinada ¿no? Tenemos Portugal, Francia es un país extraño donde hay un malestar con la mundialización enorme, porque yo creo que al ser el país con la tradición social más potente de Europa, pues se dan cuenta de que en el envoltorio de la mundialización se han colado vía Europa toda una involución en toda regla, en lo social, en lo político, etcétera, etcétera, y los franceses no, son más despiertos políticamente que cualquier otro europeo, ¿no? Votaron en el 2005 en contra de la Constitución Europea, cuando aquí todo lo que era europeo era bueno por definición hasta que estalló la burbuja. O sea que están pasando cosas en Europa muy diversas y ya veremos cómo evoluciona eso. Si gana Syriza en febrero, si en España bueno, hay un cambio significativo, en Portugal también pasa algo, en Francia necesariamente pasará algo. Y si pasa algo en Francia, entonces esta Europa tiene los días contados tal como está hoy definida. O sea, podríamos imaginar un cambio realmente a nivel europeo. No sé cuántos años puede durar esto y no pasa nada. Nos comemos esta crisis y volvemos al siglo XIX, que es lo que nos están ofreciendo, tan pancha. Pero, bueno, entonces, vale, toda esta generación de jóvenes sin futuro, sin ningún futuro,
600 euros al mes, esto tiene que petar por algún lado. Que jo soy civil, és que jo crec que seria bo no soltar-lo més, però perdoni'm una mica més de temps. És que hi ha unes companyes que ens volien una cosa que és per obligar i que ens permetre que un minut de reunió. Volen pujar un moment, sisplau? Bueno, somos alumnos de grado superior, de administración, él y yo y muchísimos más. Estamos intentando recaudar dinero para darlo al banco de alimentos y se nos ha ocurrido hacer un pequeño espectáculo para que tengáis algo a cambio, que lo haremos el día 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados y la entrada vale 2 euros. Estamos muy preocupados por la situación del banco de alimentos porque a estas épocas habría de tener 300 toneladas de comida más o menos y no se llega a las 60 toneladas y es bastante preocupante y por eso nos estamos moviendo. Es una iniciativa que nos ha salido así de corazón, como quien dice, y os invitamos a que vengáis, que va a ser precioso. Y más que nada porque no es para nosotros, es para gente que lo necesita y que sé que tenéis buen corazón todos. Y por favor, si no podéis venir, bueno, ahora mi compañero os explica otra opción más chula. Y aquí nos pasa. Supongo que muchos de vosotros no podéis venir porque sois fuera del Puig, pero está la opción de la entrada solidaria, que podéis dejar pagar la entrada. Podéis dejar pagar la entrada a niños que no pueden venir del Puig, que no pueden permitirse pagar 2 euros, aunque parece un poco, pero no pueden permitirse. Podéis dejársela pagada para que puedan asistir al acto. Obviamente, si no hubiera dinero, asistirán igual, pero bueno, es una otra opción. Y nada, aquí afuera tenemos ya las primeras entradas. Quien quiera puede pasar por aquí, ya digo. Así que nada, no probamos más tiempo y nada.